Eres mi Salvador, vengo a darte adoración, Redentor, tuyo soy, me has brindado tanto amor, eres tú a quien yo voy. Me rindo, tuyo soy, entrego. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, lo primero, la disposición de nuestro corazón a través de esa entrega y de esa oración. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso que tú permites, Señor, para que nosotros podamos edificarnos, no solo como personas, sino también como familia. Amado Señor, queremos manifestarte en este momento que nuestro corazón está dispuesto para que esta palabra tuya sea sembrada en él y dé el fruto abundante que tú tanto anhelas y deseas. Háblanos, Señor, que estamos dispuestos a escucharte y a poner por obra y práctica lo recibido. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, yo los invito para que vayamos a la palabra de Dios y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. La predicación, el mensaje, yo lo he llamado esta mañana, ¿por qué seguir a Jesús? Para poder responder esa pregunta, vamos entonces a la palabra de Dios y leamos el Señor qué nos tiene de respuesta. Juan capítulo 6, versículo 60 al 68. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Al escucharlo, a nuestro Señor Jesucristo estaba el Señor dando sus enseñanzas. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el que lo cree dice amén y amén. Gloria a Dios. Para responder esta pregunta, que hoy la formulamos como el título de esta predicación, ¿por qué seguir a Jesús? Debemos abordar 3 aspectos fundamentales que nos lo muestra en esta palabra. El primero es respecto a la enseñanza de Jesús, su característica, su esencia, su visión, su propósito. El segundo aspecto es esa enseñanza a muchos les causa tropiezo. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué le dieron la espalda? ¿Por qué lo dejaron? Y el tercer aspecto es que algunos sí desearon, sí quisieron seguir a Jesús, pero no tenían claro la razón para hacerlo. Como Pedro, solo saben que Jesús tiene palabra de vida, que Jesús tiene palabra eterna. Para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, para sus discípulos, ellos vieron que su ministerio, el ministerio de Jesús, fue exitoso, pero solo lo vieron exitoso hasta la cruz.
Porque cuando ellos vieron que nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, creyeron que su ministerio hasta ahí había llegado. Que algo que iba a ser victorioso, como que estaba culminando en la muerte, en la derrota. Además de eso, en el tiempo que vivieron con Jesús en su ministerio, pues tuvieron y vieron que ese ministerio era turbulento. Y por eso en muchos pasajes de la Biblia nosotros vemos que la gente, cuando Jesús les decía que los sigan, cuando Jesús los convocaba a seguirlos, la gente les decía no, tajantemente. Muchas, cientos de personas, miles de personas le dijeron que no. Otros lo condicionaron, es decir, le generaron condiciones. Primero, yo tengo unas labores que cumplir, yo tengo unas dedicaciones que hacer, tengo unas responsabilidades, tengo que hacer esto o aquello para después seguirte. Otros, por el contrario, los siguieron, inmediatamente los llamó y se convirtieron en sus discípulos. Y muchos de esos discípulos, dice la palabra de Dios, que siendo discípulos le dieron la espalda, lo abandonaron. Por eso es muy importante preguntarse, a la luz de esta palabra que acabamos de leer, ¿por qué lo abandonaron? ¿Por qué le dieron la espalda? ¿Y por qué otros lo siguieron? La razón de nuestra fe hoy en día. No queremos darle la espalda, pero queremos seguirlo. ¿Y por qué lo debemos seguir? ¿Por qué seguir a Jesús? Para responder, volvemos a esta pregunta, debemos entender los tres aspectos que enumeramos. Veamos el primero. Primero, entender su enseñanza. En el versículo 60, dice la palabra de Dios, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Cuando nosotros leemos esta palabra, vemos que las personas que escuchaban a Jesús, que lo escuchaban con los oídos, no con el corazón, escuchaban y veían que la enseñanza de Jesús era muy difícil. Que era difícil de aceptarla y difícil de ponerla en práctica, de ponerla por obra. De ahí que muchas veces nosotros vemos hoy en día, iglesia, lo vemos a las personas que están dispuestas a escuchar la palabra, pero no están dispuestas a ponerlas por obra. Porque la enseñanza de Jesús se fundamenta entre dos elementos que son la carne y el espíritu. La prioridad del hombre es la carne. Esa es la prioridad del hombre. Nuestra prioridad es las carnes. Nuestra prioridad son las cosas materiales. Nuestra prioridad es el bienestar. Nuestra prioridad es la comodidad. Pero para Jesús, la prioridad es el espíritu, la vida eterna. La vida eterna. Y por eso les enseña y les dice que sus enseñanzas son espíritu. Sus enseñanzas son vida. Es palabra que da vida. Porque las enseñanzas de Jesús, contrario a lo que muchos han hecho manipulando la palabra de Dios, las enseñanzas no van encaminadas a las cosas materiales, sino hacia lo espiritual. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros vemos la enseñanza de Jesús desde lo espiritual, entonces entendemos la importancia de la cobertura de su sangre en nosotros para el perdón de nuestros pecados. Podemos entender la salvación de la segunda muerte, porque la primera muerte todas la vamos a pasar, todos vamos a morir, todos vamos a dejar este cuerpo, este estuche. Pero la palabra de Dios aquí nos dice, si seguimos a Jesús, tendremos la bendición de vencer a la segunda muerte. Esa muerte que es esa muerte eterna, esa vida eterna, esa muerte espiritual, esa vida espiritual en Cristo Jesús. Además de eso, también nos habla acerca de la adopción de ser hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ya no es el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios. Es la iglesia, el pueblo elegido de Dios. Pasamos a ser miembros de su familia. Una bendición maravillosa, iglesia. Una bendición maravillosa que como miembros de su familia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, vamos a tener la participación en el reino de los cielos. Iglesia, mientras que todo esto ocurre en la era venidera, en esta tierra, iglesia, recibimos edificación a través de la palabra.
A través de la palabra, además de la protección y la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos esa guía? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo muy claramente en su palabra, el Consolador, el Espíritu Santo, que ha de venir, que se derramará sobre toda carne, los guiará, los consolará, los exhortará. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, en obediencia y santidad, caminar con Cristo. Y para ello, ¿qué se necesita? Una vida apartada del pecado. Iglesia, todo esto que acabo de describirlo se recibe a través de la confesión y el arrepentimiento. Si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, muy difícilmente nosotros vamos a poder entender que por qué debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo desde lo espiritual. Ahora, si se cumple con todo esto, si nosotros caminamos en obediencia, en santidad, caminamos con Cristo, nos apartamos del pecado, pues dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, 34. Todas las demás cosas serán añadidas, aunque tendremos aflicciones en esta vida, porque el mundo está lleno de violencia, el mundo está lleno de pecado, y las aflicciones, los problemas, las dificultades, las circunstancias adversas, pues nos van a afectar no solo en lo personal, sino también en lo familiar, en lo laboral, en lo empresarial, en lo eclesial. Iglesia, esta enseñanza de Cristo Jesús fue la que les pareció muy difícil de practicar, muy difícil de caminar con Cristo en santidad y en obediencia, muy difícil. Y eso los llevó entonces a determinar el segundo aspecto, es decir, la razón por la cual le dieron la espalda. La razón por la cual lo abandonaron, lo dejaron. ¿Por qué, iglesia? Porque las palabras de Jesús eran muy duras, les pareció muy duras. Porque nuestro Señor Jesucristo venía a romper con esa concepción religiosa de seguir practicando la ley, pero seguir viviendo en ese viejo estilo de vida de la carne. Jesús ama al pecador. Jesús ama a ese hombre, a esa mujer que se ha arrepentido y que anhela y que desea seguirlo, pero aborrece el pecado, aborrece la actitud, aborrece la indiferencia, aborrece todo aquello que nos impide y que nosotros de una u otra manera llegamos a practicar que nos impide seguir a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, para el pecador, y podemos nosotros decir al pecador empedernido, el pecador consecutivo, el pecador permanente, el cambio de vida, pues le causa tropiezo. A un pecador que le dicen vamos a cambiar de vida, pues le causa tropiezo. Es difícil. A un alcohólico, a una persona que esté sufriendo de drogadicción, etcétera, hacerlo cambiar, decirle no más, deja todo eso, vas a tener una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Nosotros que tenemos adicción, hemos tenido adicción al pecado, pues de un día para otro vamos a tener un nuevo estilo de vida, pues eso causa tropiezo, porque dejar atrás las cosas en las cuales nosotros vivíamos y participábamos, pues no es fácil. Se necesita disposición del corazón, se necesita decisión. Y por eso, iglesia, lo abandonaron. Y lo abandonaron porque les hizo ver, les mostró la verdadera razón que ellos tenían por la cual lo seguían. Si hay algo que nuestro Señor Jesucristo aborrece, además de los ojos altivos, es la hipocresía. La hipocresía que está llena de mentira, que está llena de engaño. Y Jesús en sus enseñanzas les hace ver y les dice, si tú escudriñas tu corazón, te das cuenta, allí en tu corazón está la verdadera razón por la cual tú me sigues, la cual la explica muy bien en el capítulo 6, en Juan 6, en el versículo 26. En el versículo 26, iglesia, les dice en las enseñanzas, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, no porque han visto señales milagrosas del poder de Dios para transformar vidas, para hacer que ustedes cambien, para hacer que ustedes se arrepientan, para hacer que ustedes comiencen a sentir la necesidad, como siervos jadeantes, de tener un cambio de vida que los lleve a la vida eterna, tener esos cambios espirituales. No, ustedes no me están siguiendo por eso. Ustedes me siguen porque comieron pan hasta llenarse. Es decir, iglesia, ustedes me siguen porque buscan satisfacer única y exclusivamente
las necesidades materiales. Las necesidades materiales. Iglesia, en muchas oportunidades nosotros podemos ver y podemos apreciar que diferentes ministerios, diferentes congregaciones que se dedican a explicar el mensaje de la palabra de Dios a la luz de la prosperidad, hablando de que Jesús vino a esta tierra para prosperarnos, que Jesús vino a esta tierra para darnos todo lo que nosotros necesitemos, para acabar con todas nuestras necesidades. Pues la iglesia, la gente que recibe ese mensaje, wow, amén, lo acepta. ¿Por qué? Porque el enfoque está dirigido exclusivamente a las cosas materiales, a llenarse de pan, a llenar la barriga de la satisfacción de las cosas materiales. Pero que cuando nosotros encontramos una iglesia, una congregación donde nos predican la verdad, donde nos dicen que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo que debemos hacer es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar y caminar en obediencia y en santidad, pues lo abandonamos. Mucha gente lo abandona, mucha gente lo deja. Mucha gente llega a las iglesias y no ven nada distinto a una enseñanza difícil, a una enseñanza dura. Eso es muy complejo, eso es muy complejo. De ahí cuando las personas, después de escuchar una palabra de estas, salen de la iglesia y comparten y dicen, no, eso es una enseñanza muy difícil. Eso que el pastor dice, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que vivir en obediencia, que tenemos que cambiar, decir, eso es muy difícil, eso es muy complejo. Es mucho más fácil hacer un ayuno de 3 días pidiéndole a Dios el empleo. Eso sí es más fácil, eso es más fácil, iglesia. Mire que en las señales o en los milagros que Jesús hacía, porque Él hizo muchos milagros, las personas se quedaban solo con la retribución material del milagro. El milagro era o consiste en pasar algo, solucionar algo natural con sobrenatural, algo que no tiene una explicación natural y ver que se soluciona. Si usted recuerda, le pongo de ejemplo el paralítico. El paralítico, que ahora nosotros vamos a leer su historia y vamos a profundizar un poquito más. Cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca a ese hombre que está en una camilla, cuando lo ve allí, Jesús se conmueve. Jesús se conmueve. Jesús conoce nuestros corazones y le conmueve el corazón de este hombre, le conmueve el corazón de los amigos que lo llevaron. Y cuando Él se acerca y lo mira, Jesús les dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, iglesia? Porque el enfoque de Jesús es hacia lo espiritual, pero resulta que el enfoque de los amigos que lo llevaron y de ese paralítico que está en la cama es material. El enfoque es, párame de esta camilla, ponme de pie. Y por eso es que las personas, los fariseos que están viendo esto, que están escuchando, cuando escuchan a Jesús decir, tus pecados te son perdonados, inmediatamente dicen, esa es una blasfemia, esa es una blasfemia. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y por eso Jesús, iglesia, les dice, ustedes no están entendiendo el llamado que yo les hago, el llamado espiritual. ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, que lo puede decir cualquiera. Cualquiera puede decir eso. O decirle a este paralítico, levántate y anda. Para que ustedes vean que Dios tiene poder sobre esta tierra, levántate, anda. Y ese paralítico se levanta de su cama. La gente se queda solo con la retribución material. Y dice, wow, se paró, se puso de pie. Y ya, con eso se queda. Pero no entienden, tras de esa retribución material, tras de esa bendición material, la enseñanza de lo espiritual. Y eso es lo que ocurre con la iglesia, con los cristianos de hoy en día, en este tiempo. Cuando hablan, cuando oran, cuando le claman a Dios por un milagro. ¿Y cuál es el milagro que están pasando? El milagro de que el esposo regrese, el milagro de que haya un empleo, el milagro de que haya una sanidad, el milagro de tantas cosas. Y que Dios, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, retribuye, hace esos milagros, obra milagros. Y la gente se queda contenta con eso. Y luego viene el testimonio. Es que Dios me sanó, es que Dios me dio el empleo, es que Dios hizo regresar a mi hijo, es que Dios regresó a mi esposo, a mi esposa, Dios transformó a mi esposo. Y nos quedamos, se quedan la gente, se quedan las personas única y exclusivamente con la retribución material. Y no piensan que el llamado de Dios para mostrar ese poder en esta tierra es para demostrar que Él tiene el poder de salvar nuestra vida, para llevarnos hacia la vida eterna. Iglesia,
Lo seguía la gente porque les daba de comer. La gente lo sigue a Jesús porque buscan únicamente retribuciones materiales. No se puede seguir a esta tierra solo esperando las bendiciones materiales. Iglesia, de igual manera también la palabra de Dios nos muestra que lo abandonaron, que muchos discípulos lo abandonaron porque no lograron sus metas carnales, porque no lograron sus propósitos, porque no lograron su visión, la idea de lo que él tenía. Váyase a Juan capítulo 6, ahí para el versículo 70-71. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Jesús vuelve y les habla a los discípulos y les dice: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Lo primero que les dice a Jesús es: yo no los he escogido a ustedes, yo los elegí. Pero a pesar de que los he elegido, hay alguien todavía por ahí metido que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Aquí, iglesia, cabe preguntarse, ¿cuál era la meta? ¿Cuál era el propósito que tenía Judas para seguirlo? Elegido por el Señor, escogido por el Señor, escogido por él. El Señor elige, el Señor escoge, y nos escoge a muchos, iglesia, pero Él conoce nuestros corazones. A pesar de que nos ha elegido, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe cuál es el propósito, cuál es la meta que nosotros tenemos en el corazón. Mire que muchos historiadores manifiestan, historiadores y teólogos, manifiestan que Judas era un codicioso, un avaricioso, y que siempre estaba buscando más bien el obtener el dinero, y tener dinero, y siempre pensaba en eso, y que lo siguió a nuestro Señor Jesucristo porque Él vio la oportunidad de llegar a tener dinero, de quizá de pronto instaurar su reino, y él iba a ser, como era el tesorero del ministerio acá de los 12, pues de pronto iba a ser el tesorero del reino de Jesús. Y vio que definitivamente no iba para allá, entonces totalmente queda decepcionado y dice, pues por lo menos yo no voy a perder el tiempo y yo lo voy a vender a este y voy a obtener una pequeña ganancia allí para que no se haya perdido el tiempo. Muchos teólogos afirman esa situación, que después en su corazón lo que hay es un remordimiento, un dolor, una conciencia, y termina pues tomando las decisiones que tomó, que son las de suicidarse. Pero hay otros que establecen, no, es que lo que buscaba realmente Judas era instaurar el reino, y lo que buscaba con la traición era sacudir a Jesús, decirle ya no más, ya deja de ser pasivo, deja de andar misericordiosamente perdonando a todo el mundo, no, ya es hora de actuar, ya es hora de irnos a la guerra, es hora de sacar por encima de todo a los romanos, es hora de quitar a todos estos fariseos y montar el reino de Dios. Eso era lo que buscaba, iglesia, sus metas, sus propósitos. Y cuando Judas ve que sus metas, sus propósitos no están en las manos del Señor, no se van a cumplir, lo deja, lo abandona, le da la espalda. Iglesia, muchas veces las personas llegan a la iglesia, reciben un encargo, reciben un ministerio, reciben esto, reciben lo otro, pero tienen unas metas distintas, tienen unos propósitos diferentes. Las personas llegan a la iglesia, se sientan a escuchar la palabra de Dios, siguen a Jesús, caminan con Jesús, oran, se convierten en discípulos, pero su corazón tiene otra visión, su corazón tiene otras metas, y comienzan a sentirse mal, mal. Usted me dirá en este momento, pero es que Judas tenía un corazón de traidor desde mucho tiempo. Iglesia, las acciones y las decisiones no se dan de un momento a otro. Ya, es que hoy amanecí con deseos de abandonar todo. No, todo eso se va sintiendo en el tiempo. Las personas van viendo con el tiempo, en una iglesia, en una congregación, en un empleo, en un trabajo, en una universidad, en una relación, en lo que sea, van sintiendo con el tiempo y dicen, no, yo no estoy bien, esta no era la esposa que yo quería, este no era el trabajo que yo quería, yo me siento aburrido, me siento harto, me siento todo, esta no es la iglesia, yo aquí no voy a hacer lo que yo quiero, yo no voy a conseguir lo que yo anhelo, yo no voy a conseguir lo que sea, etc. Y mientras ocurre todo eso, pues su manifestación es de una manera hipócrita, porque a todo el mundo le pelan la muela, se ríen, etcétera, 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 hasta que llega un momento determinado que ven la oportunidad y ¡pum!,
abandonan el trabajo, abandonan el hogar, abandonan la iglesia, abandonan a Cristo Jesús. Iglesia, ¿por qué? Porque sus metas son otras. Dice Pablo en el libro de Filipenses que hay metas espirituales y hay metas carnales. Y nosotros lo que debemos meternos no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que debemos perseguir las metas espirituales. Váyase a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: hermanos, no pienso, está hablando Pablo, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando el viejo estilo de vida, olvidando el propósito antes de Cristo, olvidando las metas carnales que yo tenía y esforzándome por alcanzar lo que está delante, esforzándome por alcanzar las metas espirituales, las que Cristo me está mostrando, sigo avanzando hasta la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Las metas, los propósitos espirituales te acercan a las metas carnales. A eso se refiere la palabra de Dios en Mateo, cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busquen ustedes los propósitos y las metas espirituales, y todas esas metas carnales serán satisfechas. Ustedes llegarán a tener una vida y vida abundante, espiritual y físicamente. Hay muchas personas, iglesia, que no logran lo que quieren carnalmente y se van, que no logran lo que desean, su meta y su visión, y dan la espalda y abandonan. Nosotros hoy debemos entender, a la luz de la palabra de Dios, a dónde nos quiere llevar nuestro Señor Jesucristo cuando somos seguidores, cuando somos sus seguidores. A dónde nos quiere llevar Él y no a dónde nosotros lo queremos llevar a Él. Porque muchos cristianos aceptan a Cristo, muchas personas se congregan, pero todos los días están en un conflicto con Jesús porque lo quieren llevar a los lugares donde esas personas quieren. Iglesia, pero gracias a Dios, hay muchos también que han sido escogidos. Como dice nuestro Señor, ¿no los escogí yo a ustedes? ¿No los escogió mi Padre? Hay muchos que han sido escogidos para seguir a Jesús y se convirtieron en sus discípulos. Y aquí vemos el tercer y último aspecto. Como verdaderos discípulos, lo siguieron. ¿Y por qué lo siguieron? Porque aceptaron vivir por el Espíritu. Frente a la pregunta, ¿por qué debo seguir a Jesús? Porque quiero vivir por el Espíritu, no por la carne. Es decir, quiero cambiar mi estilo de vida. Los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos seguidores de Jesús, cambiaron su estilo de vida. Los pescadores de peces en barcas se convirtieron en pescadores de hombres. Los recaudadores de impuestos se convirtieron en pescadores y predicadores de la palabra de Dios. Iglesia, de la misma forma, estos discípulos nos dan la respuesta de por qué debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro marca la pauta para la respuesta en el versículo 68 de Juan, en el capítulo 6. En el versículo 68, escuche lo que dice Simón Pedro. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿Cómo te vamos a abandonar? Cuando nosotros dejamos el caminar que hemos caminado con Cristo, el andar que hemos andado, ¿a dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Es que acaso hay otro lugar, hay otro sitio donde nosotros podemos encontrar esa bendición maravillosa de la paz que trasciende todo entendimiento? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es la respuesta de Pedro, iglesia. Él tenía palabra de Dios. La palabra de Dios da vida eterna. ¿Por qué seguir a Jesús? Porque Él tiene palabra de Dios. Palabra que nos lleva a la vida eterna. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría.
Esta palabra de Dios, iglesia, que es el verbo hecho carne, tiene sabiduría, sabiduría para darnos todos los conocimientos, las instrucciones, las decisiones, para que nosotros caminemos no solo en santidad, no solo en obediencia, iglesia, sino tomando las mejores decisiones para obtener los mejores frutos en esta tierra. Palabra de Dios es una fuente inagotable de consuelo. Dice la misma palabra de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí todos aquellos que están cansados. Vengan todos aquellos que necesitan misericordia, que necesitan amor, que necesitan consuelo. En mí van a encontrar esa paz. En mí van a encontrar ese consuelo, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Es una guía, iglesia. Es una guía maravillosa la palabra de Dios que nos ayuda en este mare magnum del mundo que vivimos. Un mundo conflictivo, un mundo lleno de violencias, un mundo, iglesia, que está tan enredado, quizá más enredado que un bulto de anzuelos, que la gente no sabe para dónde va, que la gente no sabe lo que valora. Hoy valoramos una cosa, mañana valoramos otra, etcétera, etcétera, etcétera. Iglesia, hay muchas razones por qué seguir a Jesús. Otra razón es porque los discípulos siguieron a Jesús porque sabían que había venido de Dios. Nosotros seguimos a Jesús porque sabemos que es el mismo Dios Todopoderoso, porque ha venido de Dios. Iglesia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos muestra que incluso los fariseos, aquellos que no eran sus discípulos verdaderos, los fariseos que tenían un corazón lleno como de inquietudes, lleno como que de dudas, como Nicodemo y otros tantos, sienten en su corazón que definitivamente nuestro Señor Jesucristo ha venido del reino de los cielos y es el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 2, le dice, está Nicodemo, está hablando con Jesús. Rabí, le dijo a Jesús, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Reconocemos que tú vienes de Dios. Nicodemo tenía mucho temor, mucho miedo, no a la ley. Nicodemo le tenía miedo al Sanedrín, porque él mismo pertenecía a su grupo, a su externo, a las personas, así como muchas personas, iglesia, en su empresa, en su trabajo, en su universidad, aman a Cristo, pero le tienen miedo al concepto de las personas que están alrededor y por eso lo niegan. Y por eso no hablan. Y por eso aun cuando lo confiesan, andan escondidos, apabullados, son agentes secretos. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él, iglesia. Todo lo que hacía Jesús estaba avalado por Dios. Todo, absolutamente. Nuestro Señor Jesucristo siempre decía, Señor, Padre Santo, yo te pido que obres, yo te pido que actúes, que hagas este milagro, no para mi beneficio, no para mi fama, no para mi gloria, sino para que estos crean. Para que estos crean, para que crean, para que vean tu poder, para que vean tu gloria, para que te honren. Todo estaba avalado por Dios. El mismo Jesús lo establece. Yo no hago nada por mí mismo. Yo todo lo que hago es lo que le he escuchado al Padre, lo que he visto en su presencia. La iglesia no hacía nada que no viniera de Dios. Y en esa unidad, porque tenía una unidad, tenía una comunión con el Padre, pues demuestra que Él mismo es el Dios encarnado. Si usted recuerda, a Felipe, a uno de sus discípulos, conjuntamente con todos, les da esa enseñanza. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, iglesia. También lo siguieron porque las señales que hacía hablaban de su poder. Porque nadie podía hacer eso. Nadie podía hacer eso. Usted recuerda en la época, en el Éxodo, en Moisés, que Dios le dice que haga una serie de señales con su báculo, con la vara. Hace una serie de señales. Y más sin embargo, los sacerdotes egipcios también hacían señales, también hacían cosas. Y por eso el Señor endurece, Dios Todopoderoso endurece el corazón del faraón para irlo llevando cada vez más a ver la total y absoluta gloria de Dios, el poder de Dios. Todas las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo, pues mostraban un poder maravilloso. Váyase a Juan capítulo 7, en el versículo 31, Juan 7, 31, y escuche lo que dice la palabra de Dios. En uno de los versículos
que yo leía. Estos son los versículos maravillosos, son los versículos que tienen cierto tipo de sarcasmo, cierto tipo como una condición que lo hace a uno reflexionar y lo hace a uno pensar. Escuche lo que dice. Con todas las dificultades y todos los problemas que la multitud veía y que participaba viendo a las enseñanzas de Jesús, con todo, muchos de entre la multitud creyeron en Jesús. Muchos, con todos los problemas que había. Y decían, ¿dónde se demuestra que creían? Así como Nicodemo. Yo creo, pero yo como que todavía no me muestro a la luz de que soy un verdadero seguidor. Pero creían. Y decían, cuando venga el Cristo, iglesia, veían a Jesús hacer todas esas señales poderosas y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Ahí, en este versículo tan capcioso, lo que está determinando es que de una u otra manera, este hombre que está haciendo todas esas señales es el Cristo que fue anunciado. Amén, iglesia. Y por eso Dios respaldó todos los hechos de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma como nosotros debemos mostrar con hechos que Dios está en nosotros. Porque el mismo Jesús nos dice en su palabra, ustedes en mi nombre harán cosas aún más grandes de las que yo he hecho. ¿Cuándo, iglesia? Cuando nosotros seguimos a Cristo, le damos la gloria a Dios y que todo lo que nosotros hacemos es para su gloria. Amén, iglesia. También lo siguieron a Jesús los discípulos y también hoy es una enseñanza para nosotros para seguirlo, porque solo buscó hacer la voluntad del Padre. Él nunca quiso hacer su propia voluntad. Él nunca quiso, usted lo recuerda. Quizá las palabras más expresivas de nuestro Señor Jesucristo a puertas de su muerte, al decirle al Padre, Señor, si tú tienes la posibilidad de apartar este cáliz, de apartar esta muerte, de apartar este momento, esta circunstancia, pues por mí, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero. Aun cuando tenga que pasar por los dolores, aun cuando tenga que pasar por valles de muerte, lo que sea, que siempre se haga tu voluntad, siempre tu voluntad. Váyase a Juan, capítulo 7, versículo 3. Juan 7, versículo 3. Y escuche esta historia donde nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo por encima de todo, siempre queriendo hacer la voluntad del Padre. En los momentos difíciles, como es este momento que les narro, a puertas de ser tomado prisionero y llevado a la cruz, y también a puertas de querer ser coronado rey y de alcanzar toda la fama. En el contexto, había en este momento en la región de Judea la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús, cuando iban a celebrarse esta fiesta, los hermanos de Jesús, y estamos hablando de los hermanos carnales, de los hermanos hijos de María, hijos de José, así que los hermanos, sus hermanos le dijeron, escucha el consejo que le dan los hermanos, deberías salir de aquí e ir a Judea, donde se está celebrando la fiesta de los tabernáculos y va a llegar muchísima gente de todas las regiones de Israel, para que tus discípulos, para que toda esa gente vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Es decir, iglesia, lo que le están diciendo es, tú estás haciendo cosas aquí, casi que en secreto. Y lo que tú tienes que hacer es mostrarte. Hay que mostrarse, hay que salir, hay que ir. Ahora que viene toda esta gente, muestra tu poder, muestra eso. Ya que haces esas cosas, ya que haces esas señales, ya que tienes ese poder y que tú tienes todo ese poder, deja que el mundo te conozca. O sea, llénate de gloria, llénate de fama. Mírenlo, el consejo de los hermanos de Jesús. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es decir, que todas estas palabras, si ellos no creían en Jesús, todas estas palabras prácticamente son una mofa, son una burla. Son simplemente esa situación que muchas veces nosotros vemos entre dos hermanitos, uno que canta y el otro que lo mira cantar, lo escucha cantar
y que comienza a burlarse porque cree que no tiene buena voz, que tiene voz de tarro, y le dice, vos en lugar de estar cantando aquí en el baño, en lugar de estar cantando aquí en la casa, ¿por qué no te metes a ese programa de televisión y cantas allá y te vuelves famoso y toda la cosa? Pero no es que crea de a mucho de que tiene muy buena voz, sino pues anda allá, móstrate allá, sé famoso allá. Es lo mismo que le están diciendo sus hermanos. Lo mismo que nos dicen en las casas, a muchos les dicen en la casa, cuando uno llega a hablar, cuando uno predica en la casa, cuando uno habla de la palabra de Dios. No, pues ya que usted está aquí de pastor, pues vaya y haga una iglesia y ponga esta cosa. Y lo mandan, vaya a la iglesia y llénese de fama y crea un programa de televisión, de radio, etc. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes, cualquier tiempo es bueno. Pero el tiempo mío aún no ha llegado. El tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ustedes. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, vayan ustedes. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Iglesia, la gloria es de Dios, el tiempo es de Dios, la voluntad es de Dios. Iglesia, eso es lo que les está manifestando a sus hermanos, eso es lo que les está diciendo, que no debemos buscar nosotros ni la fama, ni nos debemos adelantar a la voluntad de Dios. Iglesia, por el contrario, siempre esperar en el tiempo de Dios. Hay momentos en los cuales, aunque esto también muchas veces las personas se aprovechan de ese tiempo para no hacer, no, en el tiempo de Dios, 20 años, en el tiempo de Dios, 40 años, en el tiempo de Dios, 80 años, en el tiempo de Dios, 100 años, se murió, era en el tiempo de Dios, no era el tiempo de Dios. Iglesia, no, ya sabemos nosotros que el tiempo de Dios nos pone, es ahora, es ya, es actuar, pero de acuerdo a su voluntad. Amén, iglesia. Ya sabemos nosotros las razones, hemos visto las razones por las cuales debemos seguir a Jesús. Y ahora nos preguntaríamos, bueno, yo ya tengo las razones y ahora yo ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo ya estoy convencido. La gente que sigue a Cristo está convencida de que Él es el Señor, de que Él es nuestro Salvador, que formamos parte de una familia, de la familia de Dios, que somos su pueblo elegido. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues hacer lo mismo que hicieron sus seguidores. ¿Y qué fue lo que hicieron sus seguidores? Comenzaron a compartir estas buenas nuevas con sus familiares. Comenzaron a compartir la palabra, comenzaron a compartir el gozo, comenzaron a compartir la alegría de que habían encontrado al Mesías, de que encontraron a Jesús, de que encontraron palabras que dan vida, de que encontraron el camino, la verdad y la vida que los lleva hacia esa eternidad. Llevaban a sus familiares, y sorpréndase usted que muchos de esos familiares no son simple y llanamente familiares que llegan a amontonar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino por el contrario, que llegan para ser usados mucho más grande incluso de aquellos que los llevaron. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, podemos ver una de tantas historias, capítulo 1, en el versículo 40, podemos ver nosotros esas historias maravillosas del llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a través de sus familiares, a través de sus amigos. A uno de los primeros discípulos que Jesús llama, que Jesús convoca, es Andrés. Andrés formaba parte del ministerio de Juan el Bautista y narra en este contexto la palabra de Dios que Andrés y otro discípulo, cuando estaban con Juan el Bautista, estaban con Juan allí, llegó nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Y esa situación hizo que Andrés y otro discípulo lo siguieran a Jesús y se fueron con él. Y le dicen, Señor Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde vives? Y él les dice, vengan, síganme. Y los lleva. Y en ese momento se revela y Andrés se convierte en uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en uno de los primeros seguidores.
Ahora, una vez que se convirtió Andrés en seguidor, no se quedó simplemente con Jesús siendo un seguidor. No se quedó con Jesús simplemente aceptando de que Él lo lleva a la vida eterna, sino que pensó en sus familiares, pensó en sus hermanos. Ellos también deben recibir a Jesús, ellos también deben ver lo que yo estoy viendo. En el versículo 40, Juan capítulo 1, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, mire que era hermano de Pedro, es uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Mire esas palabras llenas de gozo, llenas de sorpresa, llenas de alegría. Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Está el Mesías, el que nos da esa vida eterna. Luego lo llevó a Jesús, cogió a Pedro y lo llevó a Jesús. Pedro estaba trabajando. Pedro puede haberle dicho: estoy ocupado, estoy remendando las redes, tengo que salir a trabajar. Sin embargo, lo llevó a Jesús. Ven, vamos, vamos, vamos. Tanta la insistencia de Andrés en que vamos, 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 iglesia. Lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente, cuando llega Pedro, Simón, a la presencia de Jesús, Jesús lo mira fijamente y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Iglesia, y nosotros sabemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Nosotros sabemos lo que hizo, cosas mucho más grandes que las de Andrés. Iglesia, nuestros familiares, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, iglesia, que nosotros debemos llevar a los pies de Cristo, a presentarles al Mesías, a que lo conozcan al Mesías, iglesia. Nosotros no nos contentemos, aunque la palabra de Dios no nos narra todos los detalles, pero todas las familias, la gran mayoría de las familias de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo lo seguían. Había un ministerio, Jesús tenía un ministerio grandísimo y maravilloso de mujeres y niños. Había un ministerio grande. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos encontramos que Pablo le habla a Timoteo. Y le habla de su madre, y le habla de su abuela, Loida y Eunice. Le habla de ellas. Un gran ministerio que se gesta en las mujeres, que se gesta en las familias, tocando el corazón de los niños, enseñando a los niños, enseñando a las nuevas generaciones a llevarlos a los pies de Cristo. Iglesia, lo llevó. Andrés lleva a Pedro, no lo lleva donde Juan el Bautista, que era su maestro, que había sido hasta ese entonces su maestro. Lo lleva a Jesús, iglesia. No debemos nosotros mandar y despachar: congréguese, porque yo he escuchado eso. Ay, yo quisiera que mi hermano se congregue en cualquier parte, pero que se congregue. Iglesia, ya estamos viendo que este mundo está lleno de lobos feroces, de jaurías, de adoctrinamientos, de sectas, de manipulación de la palabra. Debemos llevarlos donde nosotros nos congregamos, donde nosotros vamos. Hay que llevarlos a los pies de Cristo y estar conjuntamente con ellos. Amén, iglesia. También debemos imitar y hacer lo que los discípulos hicieron. Llevaban a los amigos. No solo a los familiares, sino también a los amigos, a pesar de su incredulidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros amigos, iglesia, la mayor parte de los amigos que tú tienes en tu trabajo, en tu universidad, son incrédulos. Pero a pesar de eso, hay que llevarlos. En Juan, en el versículo 45, Juan capítulo 1, versículo 45, ahí enseguida, encontramos otra historia de un amigo incrédulo. 45. Después de un tiempo en el contexto, Felipe, otro de los discípulos del Señor, lo sigue, es tocado, se convierte en seguidor como nosotros, somos seguidores. Ahí está Felipe, a pesar de que Felipe también era como muy lento de aprendizaje, pero no importa, lo seguía Jesús. Felipe, ¿y cuánto tiempo ya llevo contigo? Me has visto a mí, has visto al Padre. Pero ahí estaba Felipe con un corazón enamorado del Señor. En el versículo 45, Felipe buscó a Natanael, un amigo que él tenía. Natanael lo buscó, fue hasta la casa, habló con él y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Mire que lo primero que establece y le dice es: mira quién es en la parte natural, porque como es incrédulo, hay que hablarle. No hay que decirle: es que hemos encontrado al Mesías, que es espíritu. No, es el hijo de José, el que tú conoces a ese hombre, tú conoces.
pero tiene palabra de vida eterna. Tiene palabra. De ese hombre que es ahora, nosotros lo vemos como el hijo de José, es el que profetizó Moisés. Los profetas hablaron de él. Pero cuando Natanael escucha que Jesús era de Nazaret, Natanael sabía y conocía que Nazaret era una región pobre, una región casi que miserable, una de las regiones más abandonadas, más relegadas de todo Israel. De Nazaret, dice Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Mira el concepto que tenía Natanael. De allá puede salir algo bueno. Es que allí en esa iglesia tan chiquita, tan boba, con 3 sillas, es que puede haber algo bueno. De eso, de allá. Mire la incredulidad de Natanael. Ven a ver, le contestó Felipe. Y volvemos otra vez a la misma insistencia como Andrés hizo con Simón. La misma forma, la insistencia que hace ahora Felipe con Natanael. Ven a ver, ven a ver. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros no somos los que cambiamos los corazones de las personas. Nosotros no transformamos la vida de las personas. Nosotros lo que hacemos es predicamos al Cristo, hablamos del Cristo, llevamos a las personas a la presencia de Cristo, los inducimos, los llevamos a que conozcan. Mira, este es mi hermano, te presento a Jesús. Y de ahí en adelante, por obra del Espíritu Santo, comienza Jesús y el Espíritu Santo a hacer la obra y tocan el corazón de aquellos que son elegidos, de aquellos que son escogidos. Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, como Pedro se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Iglesia, usted se da cuenta de los conceptos diferentes que tienen, el concepto que Jesús tiene de nosotros y el concepto de los incrédulos que tienen de Jesús. Natanael dijo, es que de allá puede salir algo bueno, es decir, lo peor que puede salir es que Jesús es un pícaro, Jesús es un ladrón, es un fantoche, es un impostor, de allá no sale nada nuevo, nada bueno. Mas sin embargo, cuando escucha a Jesús, Jesús lo exalta. Jesús, que conoce el corazón de Natanael, exalta y le dice, tú eres un hombre intachable, tú eres un hombre donde su corazón no tiene falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Por qué sabes? Antes de que Felipe te llamara. Iglesia, es una bendición del cielo de que antes de que nosotros le hablemos a nuestros amigos, el Señor ya conoce el corazón de nuestros amigos. El Señor sabe y ha puesto la mirada en ese amigo, en ese compañero de trabajo que tú tienes. Ya Jesús ha puesto su mirada en ellos. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo ya te había visto. Amén, iglesia. ¿Cuántos amigos incrédulos que nosotros tenemos por doquier, que la gente tiene por doquier? Pero cuando insistimos y los llevamos a la presencia del Señor, iglesia, el Señor los convierte en seguidores como nosotros. También, iglesia, muchas personas llevaban a todas aquellas personas que necesitaban un milagro. Nosotros vemos que alrededor nuestro hay cientos, miles de personas que necesitan un milagro, que necesitan sanidad, que están enfermos, que piden oración, que dicen, yo quiero orar ahí, yo quiero que por favor, ora por mí, ora por mi vida. Cuando las personas te piden a ti oración, es la maravillosa oportunidad de presentarles a Jesús, de llevarlos a Jesús, porque esa persona está necesitada, esa persona está incapacitada. Si está pidiendo oración, es porque se siente paralítico, se siente que no puede hacer nada, que necesita de un milagro para que su esposo, para que su esposa, para que su hijo, para que él mismo tenga sanidad. Iglesia, váyase a Lucas y vamos a ver esa historia, Lucas capítulo 7, esa historia que hablábamos ahora sobre el paralítico. Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Un día mientras enseñaba nuestro Señor Jesucristo, estaban sentados allí algunos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos.
Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Iglesia, conocemos, volvemos y repetimos esa historia maravillosa. Conocemos, iglesia, que las personas necesitan, tienen una gran necesidad física, tienen una gran necesidad económica, tienen una gran necesidad material. Lo que ellos no se dan cuenta es que tienen una gran necesidad espiritual. Pero cuando nosotros los llevamos a Cristo para que los sane físicamente, para que los sane económicamente, para que los sane emocionalmente, el Cristo les revela su necesidad espiritual y los sana espiritualmente. Los sana espiritualmente. Y de añadidura, les sana también su necesidad física. Nuestro compromiso, iglesia, como cristianos, es seguir a Jesús y traer a otros. ¿Por qué seguir a Jesús? Porque hay que continuar con esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Traer uno más para Cristo. Traer a los familiares, a los amigos, a los necesitados. A seguir ese ejemplo de estos primeros discípulos para hacer de la iglesia lo que es hoy, la iglesia más grande del mundo. Busca, mira, abre los ojos, observa. Hay miles de personas alrededor tuyo que necesitan un milagro, que necesitan una ayuda. Hay que presentarle a Jesús. Hay que presentarle a Jesús, porque si el Señor los elige, si el Señor los escoge, porque Él dice: no, ¿acaso no los escogí yo? Hay que hacer y orar para que el Señor toque sus corazones y obre en sus vidas. Y no busquen lejos, no busquen: yo quiero ser misionero por allá en el África. No, en tu casa. En tu casa, y mira, en tu casa hay muchas personas que necesitan convertirse en discípulos del Señor. No dejes que tus hijos, no dejes que tus nietos, no dejes que tus familiares se pierdan. ¿Y solo por qué? Porque tú no les hablaste, solo porque tú no les compartiste la palabra de Dios, solo porque tú no tuviste esa perseverancia, esa exhortación para llevarlos a los pies de Cristo. No te vas a arrepentir, nunca te arrepentirás de haber llevado a un familiar a los pies de Cristo, de dejar que nuestro Señor Jesucristo toque sus corazones. Hay que traerlos a Jesús, hay que enseñarles quién es el Salvador. Dice la misma palabra de Dios: ¿cómo se van a convertir si no hay quien les enseñe, si no hay quien les predique, si no hay quien los lleve? Iglesia, un verdadero seguidor de Cristo sufre por el mundo perdido, sufre por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Un verdadero seguidor de Cristo anima, alienta, exhorta. ¿Para qué? Para que otros también reciban lo que hemos recibido, que es la vida eterna. Y un verdadero seguidor de Cristo persevera, lucha incansablemente hasta conseguir que toda su familia, que todos sus amigos, que todos sus compañeros acepten a nuestro Señor Jesucristo y se conviertan también en sus seguidores. Y el que lo cree dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido. Queremos darte gracias por infundir en nuestro corazón no solo el ánimo, sino también la fuerza, la valentía, el testimonio para poder hablar. Permite, Señor, como está escrito en tu santa palabra, que cuando nosotros hablemos sea el Espíritu Santo el que dirija nuestro mensaje, el que convoque a nuestros hijos, que cuando les hablemos a nuestros hijos, que cuando les hablemos a los familiares, que cuando hablemos a los niños, a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones, nosotros tengamos palabra de vida, palabra de convicción, palabra de convencimiento, para que te conozcan a ti, Señor, para que te acepten a ti y para que puedan en este mundo lleno de tantas miserias, de tantas confusiones, Señor, puedan ser esa luz, puedan ser esa sal, para que tengamos nosotros bendiciones por toda la eternidad. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Chao. Eres mi refugio, vengo ante ti en adoración. Eres mi consuelo, eres mi escudo, vengo ante ti en adoración.
salvación. Redentor, tuyo soy, me has brindado tanto amor. Eres tú a quien yo